buenas noches a cada uno de los amigos y hermanos que nos están viendo. Sean todos bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy con una programación especial, como hemos escrito a través de las promociones, edición especial, donde estaremos estudiando un tema muy interesante que sabemos que será de provecho para cada uno de nosotros. Esperamos que el mismo sea de su agrado, esperamos que al discutirlo podamos aclarar muchas dudas, pero sobre todo nos lleve a estudiar y a escudriñar las Sagradas Escrituras, que es, yo creo que es lo principal en cada tema bíblico que siempre se discute. Ir aún así, dice el Señor. Quien te habla es tu amigo Neil, en compañía del pastor Luis Rodríguez y el pastor Juan González. Saludos y buenas noches. ¿Verdad? La semana pasada no pudimos conectarnos, esta vez gracias a Dios, ¿verdad? Sí lo podemos hacer, pero como mencionó el compañero O'Neill, esta vez con un tema off the record diferente a lo que ha sido el estudio de la historia de la redención. El tema, ¿verdad?, que compartiremos en esta hora es distinto, pero sabemos que vamos a sacar provecho de ello y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr discutir. Para mí es una alegría poder compartir con cada uno de ustedes, deseando que la paz que el Señor promete sea una realidad en la vida de ustedes y de lo que estamos aquí en esta noche. Como han mencionado mis compañeros, el tema de esta noche tiene un solo propósito y es llevarnos a los pies del Maestro para cada día aprender más y más de Él. En una ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos, les hizo una pregunta. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los del pueblo? ¿Quién soy yo? Pero Jesús lo que quería llevarlos a los discípulos era pensar, quería escuchar a sus discípulos qué ellos pensaban de Él. No tanto qué pensaba el pueblo, porque Él había venido para aclarar muchas dudas. Y en esta noche el propósito de esta programación es que cada uno de nosotros vayamos a los pies del Maestro, que bajo la sabiduría de Él, compañeros, y a través del Espíritu Santo, como estamos estudiando las lecciones, Dios puede aclarar nuestras mentes y que a través del estudio de su palabra nosotros podamos acercarnos más a Él. Así mismito es, hoy estaremos estudiando el tema sobre el perfeccionismo y la última generación desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista teológico, pero también desde un punto de vista a través de la pluma inspirada, que dice los escritos de Elena G. de White. Así que no se despegue porque sabemos que el programa va a estar muy interesante. Lo hemos dividido en 3 partes, donde sabemos que muchas dudas podrán ser aclaradas. Pero para comenzar es importante, Pastor González, que comencemos con una oración. Vamos a orar. Padre de amor, en esta noche nos presentamos delante de ti, porque reconocemos que sin ti nada somos. Amén. Reconocemos que solamente con la sabiduría de lo alto a través de tu Santo Espíritu es que tú aclararás nuestras mentes para poder estudiar, profundizar y al mismo tiempo aceptar lo que tú dices a través de un escrito está. Tómanos en tus brazos de amor, que nuestros labios sean sellados a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Si usted recién se está conectando a la Iglesia Adventista de Espinar en su programa especial de la Iglesia en Estudio, hoy discutiendo el perfeccionismo y la última generación. Es un tema muy discutido dentro de la Iglesia Adventista, que ha polarizado mucho a la iglesia, pero hoy lo queremos tocar, como mencioné anteriormente, desde 3 perspectivas. Número 1, vamos a entrar en la parte histórica. Número 2, estaremos en la parte teológica, para al final hablar sobre la parte de la pluma inspirada o los escritos de Elena G. de White. Es bien importante que entendamos que la primera vez que encontramos el tema del perfeccionismo en la historia es en el paganismo griego, donde los griegos creían que ellos podían lograr la perfección y donde ellos buscaban la perfección, a tal punto que la perfección que ellos buscaban no era solamente moral y espiritual, sino también física.
Ellos buscaban que sus niños nacieran perfectos. Si un niño no nacía de acuerdo al tamaño, a las especificaciones que ellos ya tenían, el niño era sacrificado. Porque cada uno de ellos tenía que tener una altura, una musculatura de acuerdo a cómo ellos creían que era la perfección. Y digo de acuerdo a cómo ellos creían, porque no necesariamente lo que tú crees, lo que creen los demás, o necesariamente, doctor, es lo correcto. Y gracias a Dios que tú y yo no somos griegos porque nos echaban a la hoguera. Así ¿Verdad mismito que sí? es. A mí por la estatura, Y a mí por la barriga, ¿verdad? ¿Verdad? pero es bien importante que entendamos esto, que comienza en el pensamiento griego. Es interesante porque ellos creían que en un momento dado ellos podrían alcanzar esa perfección, cosas que sus dioses no tenían. Porque los dioses griegos tenían pasiones humanas. Ellos creían que ellos podían llegar a ser mucho más allá que ellos. Pero el tema del perfeccionismo no queda ahí, sino que durante la Reforma Protestante vuelve a surgir este tema del perfeccionismo, en esta ocasión dentro de la Iglesia Católica. Para el año 1553, si mal no me equivoco, cerca de esa década, se lleva a cabo el Concilio de Trento, donde la Iglesia busca cómo combatir la teología de la justificación por la fe. Ellos quieren contradecir el pensamiento que Martín Lutero y todos estos pensadores tenían, que estaba basado en Habacuc capítulo número 2 y en algunos escritos de Pablo, que decía que el justo por su fe vivirá. ¿Y cómo ellos lo contradicen? Pues en el Concilio de Trento ellos llegan a la conclusión que para poder ser salvados necesitamos tener una vida que sea impecable. Una vida que sea muy bien vivida, que no cometamos errores. Y ellos establecieron entonces allí que aquellas personas que no lograran eso, pero que tampoco fueran malvadas, tenían que llegar o podían llegar a un lugar que la iglesia llamó como el purgatorio. Interesante que en el Concilio Vaticano II, en el 1952, la iglesia llega a la conclusión que el purgatorio no existe. Pero anteriormente lo estuvieron creyendo como organización, como iglesia. De ahí entonces pasa de ser un arma para atacar el tema de la justificación por la fe, de ahí pasa para los 1800, donde dentro de la iglesia adventista, un joven de apellido Jones comienza a través de sus estudios creer que podemos ser perfectos como Jesús lo fue. El problema del tema del perfeccionismo es que ataca, y eso lo vamos a entrar ya mismo en la parte teológica, otras doctrinas muy importantes dentro de la iglesia adventista, como es la doctrina del origen del pecado y de lo que es el pecado, como también ataca la doctrina de la cristología y sobre lo que es Jesús para cada uno de nosotros. De Jones, ese problema aparenta que se queda ahí y vuelve a surgir para el 1960, 1970 a través del profesor Anderson, el doctor Anderson, que escribió un libro que yo sé que muchos hemos leído, Cristo en su santuario, donde él establece que nosotros necesitamos ser perfectos para poder llegar al cielo. Este tema del perfeccionismo causó gran furor entre los teólogos de aquel entonces, donde comenzó a haber una guerra con referente al tema, pero no quedó allí, sino que luego gente comenzó a suceder, como lo fue el doctor Douglas, el doctor Maxwell, que hemos leído los libros de él, como El porvenir del mundo revelado, que habla tanto de Daniel como de Apocalipsis, y este tema siguió ahí en discusión dentro de la iglesia adventista. Es bien importante que entendamos que el tema del perfeccionismo nunca ha sido una doctrina adventista. Usted no la va a encontrar en las creencias fundamentales en su última edición, que es de 28, ni en sus ediciones anteriores. O sea, en ninguna edición va a encontrar el tema del perfeccionismo y el tema de que una última generación será perfecta. Porque la iglesia adventista como organización no cree en ello. Incluso, ¿verdad? ¿Verdad? Pudiéramos decir así, nuestra publicación que especifica cuáles son las creencias y doctrinas, ¿verdad?, de la iglesia adventista, que le conocemos como las 28 doctrinas fundamentales. Hace unos años atrás
introduce una de nuestras nuevas doctrinas, que creo que es enumerada la número 11, ¿verdad? Que yo me bauticé, por ejemplo, para el año 91, habían 27, ¿verdad? Pero hace unos años atrás se introduce una nueva doctrina llamada creciendo en Cristo, ¿verdad? Y los que hemos leído y hemos estudiado esta nueva enseñanza de la iglesia no tiene nada que ver, ¿verdad? Con lo que acabas de postular, ¿verdad? Como que la iglesia tiene dentro de su compendio de doctrinas, lo que es el perfeccionismo cristiano. Quizás uno de los problemas que el ser humano hemos olvidado, que la salvación no es por imitación, sino por gracia. Y muchas veces, porque hay una cita que me hizo meditar y voy a entrar de lleno con el permiso de ustedes para continuar con este tema. Una cita que me ha hecho meditar, que la tengo subrayada, de una carta que Elena G. de White escribió, cuando dice: estas palabras, el santo ser, no se refieren a ningún ser humano excepto al Hijo de Dios infinito. Nunca, en ninguna manera, debe dejarse la más leve impresión sobre la mente humana de que él tuvo alguna mancha o inclinación hacia la corrupción, o que en alguna forma se dio a la corrupción. Que todo ser humano tenga cuidado de no hacer a Cristo totalmente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Por lo tanto, quizás, compañero, uno de los problemas serios que ha habido a través de estos versículos que han sido sacados de contexto, como ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, es que nosotros hemos confundido lo que es ser igual a lo que es ser semejante. Y ahí reside el problema que vamos a estar hablando en esta noche, porque cuando Jesús menciona que Él es igual al Padre, pero dice: yo vine en semejanza de hombre, de humano. Y ahí es que nosotros debemos de ir, y quizás no nos da tiempo de ir versículo por versículo a través del Antiguo y Nuevo Testamento, donde presentamos la figura. Inclusive hay una cita que ella menciona también, que nosotros tenemos que tener cuidado, que inclusive la niñez de mi Jesús fue diferente. ¿Por qué? Porque lo que fue engendrado fue obra ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y Él no vino con la descendencia de Adán. ¿Por qué? Porque Él fue el creado. Lo que María, no hubo intervención humana, fue intervención divina. Segundo, Él vino no porque Él necesitaba ser rescatado, Él no necesitaba la gracia. Él vino para rescatar y darnos la gracia que tanto nosotros. En otras palabras, Él no necesitaba la salvación. Quien necesitaba la salvación éramos nosotros. Y ahí quizás entraremos, y quise comenzar con esto porque muchas veces hemos confundido el perfeccionalismo con una ausencia absoluta de pecado. Y eso no me presenta la palabra de Dios ni los escritos de Elena G. de White. La teología tiene dos conceptos con referente a esto: el perfeccionismo y el ser perfecto. Es interesante porque el perfeccionismo ve al pecado como acciones específicas. ¿Escuchó bien? El perfeccionismo ve el pecado como acciones específicas. En cambio, la Biblia nos enseña que el pecado es algo con lo que tú naces, es una condición humana, y lo podemos ver en Salmo 51:5, cuando David dice que en pecado fui concebido, lo concibió su madre. Desde el vientre de la barriga, David reconoce que el ser humano tiene pecado, porque no es un hecho, no es algo que tú haces, es una condición humana. Y la Biblia nos enseña que con esto luchamos día tras día, y lo podemos ver en los escritos de Pablo, como por ejemplo en Romanos capítulo 7, versículo 16, donde él habla de dos naturalezas.
la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, donde constantemente están ¿en qué? En lucha. Están en lucha, y donde él dice que él a veces hace, o mejor dicho, él dice, a mí me gusta hacer lo que no debo de hacer. Y es interesante porque es que hay una naturaleza pecaminosa, hay una naturaleza carnal, la cual se llama pecado en nosotros, que nos lleva a eso. Y es una lucha que tiene todo ser humano desde que nace hasta que se muere, hasta que Cristo venga por segunda vez. Porque una vez que nuestros primeros padres caen en pecado, ya de ahí en adelante toda la humanidad nace con ese instinto, con esa maldad. Porque David decía, en maldad he sido ¿qué? Formado, y en pecado, como dijo mi compañero, él citaba, me concibió mi madre. Por lo tanto, ahí tenemos que nosotros comenzar a hacer una diferencia, porque el nacimiento de mi Jesús no fue igual al de nosotros. No lo fue, porque la obra de él fue una obra, perdón, el hecho de que él haya sido, María concebió, fue obra directa del Espíritu Santo. Y ahí hay una diferencia. Él vino con una misión especial. Y esa misión fue buscar y salvar al que se había perdido, ¿no? Sí, nosotros vamos a ver después qué significa realmente esa naturaleza humana que él cogió, pero no tiene que ver absolutamente con instintos naturales que nosotros tenemos desde que, ella dice que desde que un niño nace ya con ese instinto, porque nace pecador. En otras palabras, yo cometo pecado no porque me gusta el pecado, sino porque soy ¿qué? Soy pecador. ¿Verdad? En el momento que estábamos en la introducción, y sé que pasamos, ¿verdad?, a leer unas citas, pero O'Neill quería primero, ¿verdad?, aclarar algo dentro de lo que es la formación de doctrina en la iglesia adventista. No sé si así lo hacen otras denominaciones, ¿verdad? Respondo por la nuestra, porque como mencionaste, en los años 40, los años 50, mencionaste algunas, ¿verdad?, algunas décadas pasadas en las cuales se formularon estos temas en los inicios, ¿verdad?, de lo que llamamos nuestros pioneros. Sin embargo, a pesar de todas esas fechas que vemos donde estos temas se han discutido, hasta el sol de hoy, como mencionaste, no vemos este tema que estamos discutiendo como un tema que forma parte de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Y yo quería, ¿verdad?, ser específico en esto, y no quiero ser malinterpretado. Quiero de primera mano decir que como iglesia creemos firmemente, ¿verdad?, en la luz que tenemos con respecto al espíritu de profecía. Sin embargo, en el libro Apacienta mis ovejas, o Feed My Sheep, de H.S.M. Richards, el pastor Richards, quien fue presidente de la Conferencia General desde el 1901 al 1922. O sea, que pudo interactuar con la hermana Elena de White en Exacto. vida, ¿verdad? Y en ese libro, Apacienta mis ovejas, del pastor Richards, él le hace esta pregunta a la hermana de White. Cuando usted decide predicar sobre un tema, vaya a la Biblia, porque él le pregunta a ella cómo yo debo utilizar sus escritos, ¿verdad?, en mi predicación. Y ella le responde, cuando usted decide predicar sobre un tema, vaya a la Biblia y estudie el tema a fondo. Lea todo lo que la Biblia dice sobre el tema y cualquier cosa con relación a él. Y mire cómo dice O'Neill, estúdielo cabal y exhaustivamente en la Biblia. Después vaya a mis escritos que el Señor ha dado y lea todo lo dicho por mí sobre el tema, a ver si hay algunos rayos de luz que se encuentran sobre esos pasajes de la Escritura, después, ¿verdad?, de haber hecho esa tarea, de haber buscado en la Escritura. En otras palabras, hacemos teología de la Biblia y solo de la Biblia, porque la iglesia adventista cree en la sola
escritura. Nosotros creemos que la Biblia no necesita otro intérprete y que toda teología adventista tiene que estar basada en un así dice Jehová. Y lo interesante es, ¿verdad?, que esta declaración, ¿verdad?, que acabo de leer y es citada por el pastor Richards en su libro, es una declaración que es dicha por la misma hermana White. En otras palabras, cuando veo no solamente este tema, sino muchos otros temas que a veces discutimos como iglesia, veo la tendencia primero a comenzar a decir, ¿verdad?, tal cita de tal libro del espíritu de profecía, pero la primera tarea que yo realizo como pastor y como predicador en cualquier tema que el Señor me ha impresionado es primero buscarlo, a ver si está en la Biblia. Y yo he buscado el tema en la Biblia, O'Neill, no sé si tú has hecho el mismo ejercicio, y como dice aquí ella, dice, estúdielo cabal y exhaustivamente en la Biblia, y no he encontrado allí ese concepto Lo interesante teológico. es que el concepto perfecto sí aparece en la Biblia, pero bajo otro significado, pero el concepto de una generación final perfecta no aparece en la Biblia. Ese concepto usted no lo va a encontrar desde el Génesis hasta Apocalipsis en ningún momento dado. Sí usted va a encontrar la palabra perfecto, que en hebreo se traduce como tom y en griego se traduce como teleios, donde en hebreo habla sobre ser perfecto, íntegro, completo, excelente, piadoso, suave, querido. En ningún momento usted va a encontrar la palabra tom traducida como impecable. Ningún diccionario hebreo lo traduce así, ningún diccionario serio. Es más, usted busca la palabra impecable en Google Traductor, porque lo interesante del hebreo es que el hebreo antiguo es el mismo que se habla hoy. Y va a encontrar que es muy diferente a la palabra tom. La palabra teleios en griego, que se encuentra como perfecto, habla sobre un sentido de plenitud, de madurez, de algo que en el desarrollo en el que se encuentra está bien. O sea, cuando tú vas a una planta, a una mata de gandules, a una mata de guineo, estamos en Puerto Rico, de acuerdo a su tamaño, tú puedes decir si está perfecta, si está bien o no le está. Si no está perfecta a cierta altura, entonces hay un problema y hay que hacer algo con referente a ello. Así que es bien importante que entendamos esta diferencia. O sea, la Biblia cuando habla de perfecto, y yo sé que de eso iba a hablar el pastor González ahora, habla de madurez, habla de plenitud, habla de integridad, pero no habla de ser impecable. Es más, la palabra impecable no aparece en la Biblia. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, como mencionó mi compañero, nosotros nos vamos a encontrar que cuando, por ejemplo, el versículo sé perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, está hablando, esa palabra sé perfecto en el original es como una orden que va a durar toda una vida en un futuro donde va a haber crecimiento. Y, por ejemplo, nosotros hablamos de los frutos del Espíritu. Y esos frutos del Espíritu tienen que ver, predicamos lo que es la justificación, la santificación, la glorificación. Y nosotros decimos claramente, bíblicamente, que el proceso de la santificación es un crecimiento, un desarrollo Para toda la vida. para toda la vida. No, y muchos han cogido una cita de palabra de vida del gran maestro cuando dice que cuando el carácter de Cristo se ha desarrollado completamente en la perfección, pero no se dan cuenta que inmediatamente ella añade de que ese crecimiento, esa madurez tiene que ver con esos atributos que el Señor quiere, e inclusive menciona cómo debemos nosotros actuar con nuestros enemigos, cómo nosotros debemos de crecer en la gracia, cómo nosotros debemos experimentar esos frutos del Espíritu. Lo que tú acabas de decir, O'Neill, es un crecimiento, es una madurez, y eso es lo que nosotros enseñamos con la santificación. Es un proceso que dura toda la vida. Es interesante porque si hubiésemos aplicado el perfeccionismo o el ser perfecto sin pecado o el ser perfecto y no vas a cometer más pecado,
Si hemos de aplicar eso, debemos entender un punto bien interesante, y es que en Ezequiel capítulo 28, versículo 15, se nos habla que el único ser creado perfecto fue ¿quién? Dice el texto, porque fuiste creado perfecto en todas tus áreas, pero en ti se halló maldad. En otras palabras, si fuese real perfecto que el fuiste en todos tus caminos. Exacto. Si es real que el ser perfecto te lleva a la impecabilidad, la Biblia ya del saque te enseña que no es así. Porque Satanás, Lucifer, fue perfecto. ¿Y qué sucedió? Cayó en pecado. Ahora está el pastor González, trae un tema interesante, y es el tema de ser semejante a Dios. Nosotros como adventistas creemos que nosotros no podemos ser semejante a Dios ni igual a Dios. Es más, como iglesia creemos que Él es único en su clase, que como Él es, no hubo, no hay y no habrá nadie. Por eso es que el texto en griego te dice único en su clase. Pero el único ser que quiso ser semejante a Dios, porque a veces escuchamos a la gente decir, no, que hay que ser semejante a Dios. La Biblia me enseña a mí que el único ser que fue semejante a Dios, que quiso ser semejante a Dios, en Isaías capítulo 13, versículo 14, fue Lucifer, y por querer ser semejante a Dios, ¿qué sucedió? Fue expulsado del cielo. Entonces, O'Neill, el llamado, y escuché hace un momento al pastor González hablar acerca de lo que dice Gálatas, ¿verdad? Que son los frutos del Espíritu, donde el Señor menciona allí, permaneced en mí, Juan 15, ¿verdad? Versículos 4 en adelante, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, ¿verdad? El que permanece en mí es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el llamado que nos hace, ¿verdad?, la Sagrada Escritura en cuanto a ese, ¿verdad?, poder estar adherido a Jesús, ¿verdad?, actuar como Jesús. En ese sentido, ser como Jesús, ¿verdad?, es porque permanecemos en Él, ¿verdad? El problema craso que tiene esta doctrina es la siguiente. El perfeccionismo cree, perdonen, que el nombre de Dios fue manchado, que el nombre de Dios fue tirado por tierra, por Satanás. Por lo tanto, el nombre de Dios necesita ser, ¿qué cosa? Vindicado. ¿Cierto o falso? Eso es lo que dice la teología del perfeccionismo. El nombre de Dios necesita ser vindicado. Y es a través de sus hijos, específicamente de los de la última generación, que el nombre de Dios es vindicado por la santidad que ellos tienen y porque logran tener un carácter semejante al de Él. Y aquí yo encuentro un problema bien grande, Pastor González y Pastor Luis Rodríguez. Y el problema es que si esto fuese cierto, si fuese cierto que Dios necesita que sus hijos sean perfectos o lleguen a ser semejantes a Él para que su nombre sea vindicado, pues entonces estamos queriendo decir que Dios necesita del hombre para Él ser salvado y no al revés. Estamos hablando entonces de que para que el nombre de Dios sea vindicado, el hombre tiene que hacer algo. Entonces Dios no puede vindicar su nombre por sí mismo. Y si Dios no puede vindicar su nombre por sí mismo, entonces estamos queriendo decir que los atributos de Dios tienen un problema y número dos, entonces dejaría de ser Dios. Es interesante porque a través de todas las Sagradas Escrituras podemos encontrar que el único que puede vindicar el nombre de Dios es Jesús, es el Dios mismo. Dios se hace hombre para poder vindicar su nombre. Y que lo hizo. Y es a través de su vida que es vindicado su nombre. Jesús lo hizo, y entonces entendemos que en ese caso la responsabilidad del creyente es, como leímos en Juan 15, es permanecer en Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo habita en nosotros, en nuestros pensamientos, ahí es donde se volverá visible en nuestras acciones y Jesús vive su vida en nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero siempre va a ser una acción de Dios, siempre va a ser una acción del Espíritu Santo.
La lección número 7 del primer trimestre del año 2017, eso hace unos añitos atrás, Sí. ¿verdad? Eso fue como para el año del huracán María, ¿verdad? Para el año 2017, la lección 7 se titulaba El Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Y dice esta lección que el fruto del Espíritu no es algo que logramos meramente por esfuerzos humanos. Es posible producir y mostrar algunas de estas mismas virtudes por medio del ejército de nuestra fuerza de voluntad, pero es verdad, aunque el apóstol Pablo presenta esta lista, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? La paciencia, la benignidad, el amor, la bondad. Y es interesante este tema de los frutos del Espíritu porque se dice que el fruto del Espíritu no nos dice lo que una persona puede ser capaz de hacer para Dios por medio de sus dones espirituales y talentos. Más bien nos muestra de qué modo la persona vive para Dios. Nos dice que es la persona, todas las virtudes que tiene son provenientes. ¿De quién es el fruto? Primero que nada, dice el texto. ¿De nosotros? Dice del Espíritu, ¿verdad? Entonces es el Espíritu el que produce. Y para eso nosotros debemos permanecer en Cristo, pero en ningún momento dice que es una virtud nuestra y es algo que nosotros hacemos con nuestros propios esfuerzos. Mencionamos algo acerca de estar maduro. Apocalipsis 14:15 dice, y otro ángel salió del templo gritando a gran voz, al que está sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. O'Neill no dice perfecta, dice está madura, está lista para la cosecha o madura para cosechar. Y es interesante porque hace un momentito el pastor González mencionó palabras de vida del gran maestro en la página 47 y comienza con ese texto, comienza con Apocalipsis 14:15, donde dice que la hora de cegar ha llegado y la mies está madura, y comienza esta cita diciendo, cuando el fruto fuere producido, dice pastor, cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz porque la cosecha ha llegado. Y ahí es donde nos dice que Cristo espera con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia, y cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá para reclamarlos como suyo. Hay una declaración que conocemos, está en Segunda de Crónicas 7:14, dice, si se humillare Mi pueblo. mi pueblo, ¿verdad? En el cual mi nombre es invocado. Y esto me hace pensar, ¿verdad? Que cuando Elena de White menciona esta cita, no está pensando en el individualismo, está pensando en el pueblo de Dios. Está diciendo, según dice Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado. Y aquí dice que cuando nosotros, dice, la manifestación de sí mismo en su iglesia, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá a reclamarlos como suyo. Está hablándonos acerca de que esto es algo que no lo vamos a hacer en un sentido individualista, sino colectivo. Cristo quiere que su iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, el colectivo, refleje su carácter, haciendo lo que Cristo hizo para atender a los más pequeños, basado en lo que dice Mateo 25. Por cuanto hicisteis tantas cosas, ¿verdad?, que Jesús hizo, que nosotros debemos imitar, pero no nos lleva a nosotros a decir que como individuos tenemos que llegar a ser perfectos para lograr alcanzar. Es interesante, Pastor González, que el ser perfecto, la Biblia lo asocia con madurez o lo traduce como madurez. Y nos invita a cada uno de nosotros a ser maduros. Pero dentro de esa perfección o esa madurez bíblica hay un punto que no se toca, pero que es bien importante. Y es que la persona que busca esa madurez trae a otros a Cristo. Siempre escuchamos el perfeccionismo hablando del yo, de cómo yo puedo lograr ser semejante a Jesús, pero nunca habla
de cómo yo voy a traer a otros a Jesús. Y qué bueno que tú hayas mencionado, porque cuando nosotros vamos al libro de Hebreo, en el capítulo 2, versículo 17, no dice que Jesús fue en todo igual, sino él habla que fue semejante a sus hermanos. Porque cuando nosotros hablamos de Jesús en su perfección, nunca dejó de ser divino. Por ejemplo, yo estaba estudiando muchos textos bíblicos cuando a Jesús se lo adoró y él no impidió que se lo adorara. Jesús perdonó pecados, ninguno de nosotros lo puede hacer, porque en él había una perfección absoluta, que tenía luchas que sí, quizás después hablaremos de eso, pero lo que quiero llevar es que mientras nosotros no entendamos, y quizás podemos entrar inclusive en una desesperación porque queremos imitar al punto de decir, yo puedo tener la perfección absoluta de mi Jesús cuando la Biblia no me presenta en eso. Inclusive el libro de Hebreos me dice claramente, ahora lo vemos por espejo, pero ¿qué? Pero cuando lo veamos cara a cara, entonces seremos transformados. Lo que habla Primera de Tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojos. Esa transformación tiene que ver con el crecimiento que hoy estoy obteniendo, pero pronto esa perfección, esa madurez me va a llevar a eso que la Biblia me dice, una transformación cuando esto mortal se ha vestido ¿de qué? De inmortalidad. Permítame ser claro y contundente en esto que voy a decir. Y hemos sido, creo que, claros y contundentes en todo lo que hemos dicho y seguiremos siendo claros y contundentes. La creencia del perfeccionismo nos dice que vamos poco a poco alcanzando ese estado. O sea, que no es algo que tú logras de la noche a la mañana, se va alcanzando poco a poco hasta que un momento tú eres sellado y logras ser perfecto. ¿Ok? Si tú vas poco a poco camino a la perfección, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, ¿podrán decir que tú vas camino a la perfección? Doctor, tu esposa, tus hijos, ¿podrán decir que tú vas camino a la perfección? Si es poco a poco y paso a paso, se supone que sí, que se Tiene vea, que haber una mejoría. se supone que se vea Muchos un dirán, avance. No, es que estás tratando de confundir esto porque esto es para la última generación. Si esto fuese entonces para la última generación, pues entonces estamos hablando de dos tipos de salvación. Unos que son salvados por fe y por gracia, y otros que son salvados porque logran la perfección. Y la Biblia me dice a mí, a través de Habacuc capítulo número 2, Pablo en el libro de Romanos, Gálatas y en Corintios, encontramos que somos salvos por la fe. Habacuc dice, aquella alma que se enorgullece, ¿qué cosa? Es aborrecida, dice Habacuc, pero el justo por su fe vivirá. Somos salvos solamente por fe. Y si la posición del perfeccionismo fuese cierta, entonces estamos hablando de dos tipos de salvación. Permíteme antes que tú continúes, O'Neill. No. Dice ella en una carta que escribió y en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 549, hablando, dice, hace una pregunta. Él es nuestro modelo. ¿Ha imitado, hermano, a ese modelo? Contestó, no. Él es el ejemplo perfecto y santo que debemos imitar. No podemos igualar el modelo, pero no seremos aprobados por Dios si no lo copiamos. Y según la capacidad que Dios nos ha dado, lo vamos a reflejar. Tremenda cita, ¿no? ¿Saben por qué? Mientras yo estudiaba este tema, yo recuerdo una vez que casé una pareja y yo tenía unas copias de la licencia y la llené. Cuando la fui a entregar no me la aceptaron porque era una copia y no era el original. Cuando yo estaba estudiando este tema, yo dije, Señor, cuando leí esta cita
Él es el ejemplo perfecto, pero nosotros no podemos. Nosotros no estamos diciendo con este estudio que no vamos a desarrollarnos como la iglesia lo enseña en lo que es la santificación. Como lo hemos mencionado por tres ocasiones, es un proceso de crecimiento, un proceso de crecimiento donde el Señor quiere que nosotros desarrollemos eso que Él quiere poner en nosotros, ¿no? Pero muchas veces, el otro día me escribió una persona angustiada porque me dice, pastor, yo trato de vivir en santidad absoluta, pero no puedo. Hay momentos que yo le digo, Señor, ¿por qué estoy pensando como estoy pensando? ¿Por qué estoy actuando como estoy actuando? Y yo le dije, hermana, el que comenzó la obra la va a terminar. Deje que Él obre tanto el querer como el hacer y que usted vaya desarrollando su fruto. No se desespere. Dios va a obrar en su vida. Ahí usted encuentra un problema psicológico serio. El perfeccionismo te lleva a que tú vivas, y la última generación, el tema, a que tú tengas que vivir una vida como santa, sin pecado. Y eso produce una ansiedad en las personas que creen esto, porque no pueden alcanzar eso. Y lo que no saben es que la única forma en que eso se alcanza es a través de Cristo. Así es, ¿verdad? Y verdad, para no irme del tema que mencionaste hace un momento de la última generación, yo invito a nuestros amigos que leen el espíritu de profecía, ¿verdad? A el capítulo de Profetas y Reyes, que es titulado Josué y el ángel. Repito, Profetas y Reyes, el capítulo que es titulado Josué y el ángel. Esto sería la página 431 y la página 432. ¿Y por qué digo esto, amigos? Porque este capítulo, ¿verdad?, de Profetas y Reyes está basado en Zacarías capítulo 3, ¿verdad? Y los que hemos estudiado de manera teológica Zacarías sabemos que la visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza especial a la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de la expiación. Y lo interesante es que O'Neill, Profetas y Reyes, en la página 432, con respecto a este tema que habla sobre Zacarías 3, dice: sin embargo, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio de los agentes satánicos, se han arrepentido de sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede a su favor. El que más fue ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: Jehová te reprenda, oh Satanás, yo di mi vida por estas almas, sus nombres están esculpidos en las palmas de mis manos. Y mira lo que dice O'Neill: pueden tener imperfecciones de carácter, pueden haber fracasado en sus esfuerzos, pero se han arrepentido y las he perdonado y aceptado. O sea, esta última generación entonces era imperfecta, no era perfecta, porque está hablando este capítulo de Profetas y Reyes, por eso le digo que lo busque en el capítulo Josué y el ángel, la página 431, porque teológicamente esto es la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de la expiación. Y en 1901 el Lenaje de Huay escribió sobre esto y escribió algunos párrafos, porque también había ese problema. Y cité mal un versículo, y el versículo este es en Primera de Juan, cuando menciona: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y ella hace énfasis en este versículo y dice que esa perfección absoluta es cuando nosotros ya nuestro cuerpo sea completamente transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero cuando lo veamos y lo contemplemos, y Él haga completamente desaparecer lo que es el pecado. Hay un capítulo en los escritos de Elena de White, el capítulo número 52,
mensajes selectos, el tomo 3, donde la pluma inspirada habla sobre la impecabilidad y ella es bien contundente en las expresiones que utiliza. Y yo quiero leer 7 citas que ella tiene aquí que me llevan a meditar en qué estoy creyendo yo. Hacia dónde eso que estoy creyendo me está llevando. La primera cita la encontramos en el capítulo 52, página 404, mensaje selecto, tomo 3, donde ella dice: esta es la razón por la cual os digo que no os jactéis diciendo, yo soy santo, estoy santificado. Porque esta es la evidencia más segura de que no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. No, ¿qué dice ella? ¿No conocéis qué cosa? Segunda cita que quiero compartir con referente a este tema está en la página 404 nuevamente, donde ella dice: ¿por qué existen tantos que pretenden ser santos y sin pecado? Es porque están muy lejos. Esto estremece, Pastor González. ¿Por qué la gente dice que cree en este tema? Ella dice que aquellas personas que pretenden creer en esto están muy lejos de Cristo. Ella dice: yo nunca me he atrevido a pretender una cosa semejante. Desde el tiempo en que tenía 14 años, si llegaba a conocer la voluntad de Dios, estaba dispuesta a hacerla. Pero nunca me habéis oído decir que yo soy sin pecado. Los que obtienen una visión de bondad y el exaltado carácter de Cristo Jesús, quien era santo y elevado y cuya estela está llena del templo, nunca dirán que están santificados. Sin embargo, tenemos que encontrarnos con personas que dicen estas cosas y muchas más. Tercera cita. Primer párrafo del capítulo 52. Dice Juan, hablando del engañador que hace grandes milagros: él hará una imagen de la bestia y hará que todos reciban su marca. ¿Queréis considerar este asunto? Escudriñad la escritura y ved. Pero ahora dice algo más, que dice que al final del tiempo aparecerá un poder cuando los hombres entenderán o pretendan ser santificados, elevándose más y más alto y jactándose a sí mismos. O sea que esta creencia es una creencia que no es bíblica. Que envuelve el yo. Ahí está lo que ustedes dijeron hace poco. Ese yo que no nos deja ver la realidad de que yo necesito de Jesús. De Jesús. Yo necesito diariamente de su poder. Yo necesito que Él me ayude a vencer lo que yo no he podido vencer, llegar donde yo no he podido llegar, lograr lo que no he podido. Pero eso es un proceso y lo estamos estudiando, perdón, Onilante, que lea, lo estamos estudiando en la lección que dice que el Señor fue presentando la luz poco a poco para que el hombre fuera creciendo en esa verdad del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que pretendemos, que a través de estos estudios, cada uno de nosotros, cada día, nos acerquemos más al trono de la gracia. Porque es por gracia, no es otra cosa, no es otra es cosa. Por gracia. Solo por gracia, solo por fe. La cuarta cita de ella, que es bien importante, la encontramos en la página 405 del mismo capítulo, donde ella dice: nunca me he atrevido a decir yo soy santa, estoy sin pecado. Pero todo lo que he creído que era la voluntad de Dios, he tratado de hacer con todo mi corazón y tengo la dulce paz en mi ser. Puedo encomendar el cuidado de mi alma a Dios como un creador fiel y saber que Él me guardará lo que ha sido confiado a su cuidado. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Maestro. Quinta cita de ella hablando sobre la impecabilidad. No podremos decir yo soy impecable hasta que este cuerpo vil sea transformado a la semejanza de su cuerpo glorioso. Pero si constantemente tratamos de seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar de pie delante del trono de Dios, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, completos ¿en quién? En Cristo.
vestidos con el manto de su justicia y su perfección. O sea, ¿de dónde viene la perfección? ¿De dónde viene la justicia? ¿De dónde viene la impecabilidad? Es de Cristo. Sexta cita interesante que puede encontrar aquí. Cuando vengan los tiempos de refrigerio, la presencia del Señor, los pecados del hombre arrepentido que ha recibido la gracia de Cristo y han vencido por la sangre del Cordero, serán quitados de los registros celestiales y colocados sobre Satanás, el macho cabrío originador del pecado, y no serán recordados nunca más contra él. Cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura, escuche bien esto, cuando la armadura sea colocada a los pies de Jesús, y estamos hablando que esto ocurre cuando, ya en el cielo, cuando los santos de Dios sean glorificados, entonces y solo entonces podremos decir, estoy salvo, estoy sin pecado. Lee otra vez ese párrafo, esa línea. Cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea colocada a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados, entonces, y ella repite, y solo entonces, será seguro afirmar, somos salvos, estoy sin pecado. No antes. Es cuando estemos en el cielo y estemos delante de la presencia del Señor. La séptima cita, ella dice, tu esperanza no se cifra en ti, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fortaleza nuestra, que es Cristo Jesús, y ella termina diciendo, encomendemos a Dios la custodia de nuestra alma y confiemos en Él. Hay otra cita que ella da aquí, que no leí, pero pueden buscarlo allí. Hay otra cita que ella da que dice que ninguno de los hombres bíblicos nunca se presentó a sí mismo como santo y sin pecado. Y es interesante porque ella en este capítulo, y le invito a que lo lean en sus casas, Mensajes Selectos, capítulo 52, tomo 3. Ella es bien contundente y fuerte en cuanto a este tema. Y el pastor Gonzalo y yo ahorita, antes de hablar, hablábamos, ¿cómo decimos esto? Pues mira, estamos citando y estamos dejando que solo la cita sea la que hable. Dejando que solo la cita sea la que hable y usted entienda que hoy más que nunca yo necesito de Jesús, yo necesito de su justicia y que yo necesito que, como dice Pablo, Él siga trabajando en mí poco a poco hasta el momento de su segunda venida, que dice Él que seremos transformados en los aires. Lo triste es que esa cita menciona claramente que si yo sigo pensando de la manera, en vez de acercarme, me estoy alejando más. Menciona tres cosas: me estoy alejando de la Biblia, me estoy alejando de Jesús y estoy predicando un mensaje que no es bíblico, sino un mensaje movido o predicado por el enemigo de las almas. Por el yo. Y entonces ahí entra, compañero, yo sé que el tiempo ha avanzado, pero sabemos que este tema no lo podíamos cortar. Cuando Pablo ya estaba finalizando su día, ¿qué dijo? No pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa sé, me espera la corona de la vida eterna. ¿El quién me dará? El Señor justo. Ahí vemos de dónde venía su y dependencia. no solamente a mí, sino a todos. Y así que Él envolvía lo que tú dijiste. Cuando nosotros nos enamoramos de Jesús, no somos egoístas. Traemos a otros. Y yo creo que, ¿verdad? Lo que quería mencionar, pastor, es que el problema principal entonces radica en concentrarnos y centrarnos en el yo. En el yo. Por ejemplo, mis hermanos de la fe pentecostal, con mucho deseo, ¿verdad?, de ser fiel a Dios y honrar, hablan acerca de la santidad. ¿Verdad? Y eso lo hemos escuchado mucho también en nuestra iglesia, porque es un lema bíblico: sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y le menciono a ellos porque en su enseñanza son bien enfáticos en ese concepto
de que sin santidad nadie verá al Señor. Es algo que nosotros también como adventistas, como estudiantes de la Biblia, debemos también meditar en ello. Sin embargo, nada de lo que nosotros podamos lograr, lo podemos lograr a solas si no es mediante Cristo. Cristo ya venció por nosotros. El tratar de decir que yo puedo lograr de que porque he visto algunos textos como el que usted mencionó, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ese texto habla de misericordia, no de perfección. El contexto así lo establece. De misericordia y de perdón. Y ahí es bien importante entonces, y qué bueno que lo mencionaste, O'Neill. Sé que tenemos poco tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que es un programa especial el de hoy. Lo importante al estudiar no solamente este tema, compañeros, y otros temas, y le hablo también a mis amigos que nos ven en las redes y los que están presentes, es siempre estudiar la Biblia y los temas siempre tomando en cuenta el contexto. Por eso yo hice énfasis hace un momento en lo que era Profetas y Reyes, la página 431, porque de ahí sí la sierva del Señor está hablando acerca de este tema, de la última generación previo al regreso de Cristo en un contexto. Y quiero decir una última cita de la que leí, basada en Profetas y Reyes, página 431, y dice: como Josué intercedía delante del ángel, la iglesia remanente, con corazón quebrantado y adorosa fe, suplicará perdón y liberación por medio de Jesús, dice su abogado. Y mira cómo menciona, y lo está mencionando dentro de ese contexto: sus miembros serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas. Wow. Y está hablando de la última generación. Y dice, verán su debilidad e indignidad, y mientras se miren a sí mismos, que lo mencionaron ustedes hace un momento, estarán desesperados. En otras palabras, ellos están buscando acercarse más y más a Jesús para que sus almas puedan ser, o sus vidas puedan ser puras o puedan ser santificadas. Algo que la última generación va a tener es eso, se acerca más a Jesús, se acerca más al Cordero, porque quien único vindica, quien único salva, quien único es el todo en nuestra vida, dice el libro de Apocalipsis, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nos hace una invitación a Apocalipsis, y es que sigamos al Cordero por donde quiera que él va. Y Martín Lutero lo descubrió, porque él buscaba una perfección haciendo muchas cosas y se dio cuenta que no lo podía lograr. Y por eso él en sus escritos decía constantemente y recordaba que es solamente a través de la gracia, no hay otra. Y la gracia nosotros la vamos a necesitar hasta el fin del día. Somos salvos por gracia. Y mientras existe este cuerpo de pecado, la gracia tiene que estar en nosotros. Y cuando hablo tiene que estar esa gracia, estoy hablando de la persona de Jesús. Sí. Y ese sumo sacerdote. Así es. Mis esfuerzos, ¿verdad? Y no lo digo a mí como persona, sino todos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Nuestros esfuerzos jamás han de sustituir la gracia de Cristo. Así es. Por más que nosotros querramos, ¿verdad?, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, nunca mi esfuerzo va a sustituir la gracia de Dios. En conclusión, tanto la pluma inspirada como nosotros aquí hemos mencionado, Y la Biblia. que si hemos de hacer teología, es de la Biblia y solo de la Biblia. Nosotros no podemos hacer teología de lo que dice el pastor X, el pastor Y. Nosotros no hacemos teología de lo que dice el libro X, el libro Y. Es más, la misma Elena de White decía que no podemos hacer teología de sus propios escritos. Es de la Biblia y de solo la Biblia. Lo mencionó algunas veces y en una ocasión dijo que inclusive como que ella se arrepentía de haber escrito tanto porque la gente ponía sus escritos antes que la Biblia, y ella menciona varias veces, es la Biblia, es la palabra de Dios, es la luz. De ir. Sí. Así que hoy nosotros podamos ir solo a la Biblia, y a través de solo la Biblia nuestras vidas puedan ser transformadas.
Gracias por acompañarnos. Hay hermanos que han estado escribiendo que quieren que continuemos el tema la semana que viene, que ha estado bien interesante, pero creo que es la segunda vez que hacemos un tema, edición especial de la Iglesia en Estudio. Tal vez en un futuro sigamos haciendo otro. Hay muchos temas que discutir. A veces se habla tanto del bautismo de los niños, no de los infantes, de los niños de la iglesia, qué dice la Biblia, qué cree. Tal vez en un futuro se pueda tocar eso o cualquier otro tema, pero lo importante es que solo sea a través de aún así, dice Jehová. Amén. Gracias por acompañarnos, gracias por haber estado con nosotros, gracias por la paciencia, porque hoy nos extendimos un poquito más. Por lo general estamos 35, 40 minutos y ya llevamos una hora exacta aquí. Y queremos invitarles a nuestra iglesia. Está ubicada en el barrio Espinal de Aguada, donde sabemos que usted va a encontrar mucho cariño de parte de nuestros hermanos y sabemos que se encontrará con Cristo Jesús. Nosotros los días miércoles tenemos un culto especial de oración, al igual que los miércoles a las 7 de la noche y los sábados a las 9:15. Los días viernes tenemos la sociedad de jóvenes. Y este fin de semana tenemos una programación completa especial por nuestros jóvenes. Exacto, donde finalizamos con una actividad social. También queremos invitarlos a nuestras tardecitas con Jesús, las cuales siempre están muy interesantes y muy buenas. También tenemos el culto de sábado, la escuela sabática y culto divino, donde siempre el Señor habla a cada uno de nosotros. Y por ahí vienen otras actividades especiales como el Día de las Madres, el Día de los Padres, que déjenme decirles que el pastor González va a cocinar para el Día de las Madres. Hay que probar eso. ¿Oíste? Ese es el día que nos toca a nosotros Sí, demostrar nuestro talento. Nos toca cocinar. Estamos involucrando al doctor también, al doctor Chaguito. Él dijo que él no cocina. No, pero va a cocinar. Mira, se puso rojo él. Gracias por acompañarnos, pastor. Despídanos en oración. Les invito a orar. Nuestro Dios, amantísimo Padre, gracias porque nos permitiste difundir este programa, Señor, tanto para los presentes como para los que nos ven a través de las distintas páginas. En esta hora hemos querido simplemente, con la ayuda de tu Espíritu, escudriñar, abrir tu palabra y recibir cada día un poco más de luz a ella. Ella se explica a sí misma y nunca lo podremos hacer por nosotros mismos, sino necesitamos de tu Espíritu, que bien Jesús dijo, Él es el que nos guiará a toda verdad, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús damos gracias y pedimos estas cosas. Amén, amén. Excelente noche y Dios les bendiga.